antes de entrar a la palabra, quiero compartirle algo que leí esta semana y quiero que sea de bendición para usted en el Salmo 34, versículos del 1 al 3. Dice la palabra: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Esa no es la predicación, sino que es algo que les quería compartir, lo leí esta semana, y es el hecho de bendecir a Dios. El hecho de exaltar el nombre de Dios, de decirle: Dios mío, tú eres grande, tú eres bueno, tú eres santo. Y eso es algo que cada uno de nosotros tiene que hacer todos los días, es exaltar y alabar el nombre de Dios. Yo le animo que este año nos propongamos alabar a Dios todo el tiempo, alabarlo todos los días. Yo no digo que no lo hace, no me vaya a malentender, sino que quiero darles esto que el Señor me mostraba esta semana: el hecho de alabar a Dios todo el tiempo, exaltar al Señor. Amén. Vamos a ir a la prédica entonces. Génesis 1. Perdón, Génesis 2 del 7 y el 17. Génesis 2 del 7 al 17. Antes de entrar a la palabra, vamos a orar. Padre, nosotros estamos aquí reunidos en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo, por el sacrificio que Él hizo en la cruz un día para salvarnos a nosotros. Señor, es en el nombre de Cristo que nos congregamos para darte la honra y la gloria que tú mereces, Padre, porque tú eres bendito y eres bueno, Señor, eres santo, misericordioso. Padre, venimos delante de ti, Padre, a honrarte, a glorificarte, Padre, a decirte que sin ti no somos nada, a decirte que sin ti, Padre Santo, no podemos. Dios mío, que tú eres el todo, en todo, para nosotros, Padre. Señor, bendecimos tu nombre, te exaltamos y te alabamos, Padre. Te pedimos que tengas misericordia sobre tu pueblo, Dios. Que seas tú bendiciendo nuestras vidas, Padre. Dios mío, solamente tú tienes el agua de vida. Solamente Cristo Jesús, Señor, es nuestro Salvador. Por eso te bendecimos y te alabamos y te damos las gracias en este día, Señor. Amén y amén. Hoy quiero hablar acerca de la posición del hombre delante de Dios. La posición del hombre delante de Dios, el pecado, la justicia y la misericordia. La posición del hombre delante de Dios. Veamos en Génesis 2, versículos del 7 al 17. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Sidequel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Entonces la posición del hombre delante de Dios. He predicado esto algunas veces, he hablado de esto algunas veces, y es ¿a dónde se encuentra el hombre delante de Dios? Usted, yo, todos los hombres sobre la faz de la tierra, todos los hombres. Hablaba con una señora testiga de Jehová y le decía de que hay un infierno. Hay un infierno, hace algunas semanas. Hay un infierno preparado para las personas que rechazan el llamado de Dios. Y ella me decía, no lo hay. Porque yo creo, esta es mi opinión, que si uno tiene un hijo, y se ponía ella y yo en el lugar de Dios, si uno tiene un hijo, uno no lo puede condenar al infierno. Por lo tanto, Dios no puede crear un infierno. Esa es la doctrina de los testigos de Jehová, que no existe un infierno, no hay un castigo. O sea, yo puedo hacer lo que yo quiera, puedo hacer mal porque no hay consecuencias. Esa es la doctrina de los testigos de Jehová. No hay un infierno, no hay una consecuencia para el pecado. Y vuelvo a repetir, eso es, yo pienso así, decía la señora. Pero esto no es de cómo nosotros pensamos. Cada hombre, cada mujer en esta tierra tiene su propia opinión y es libre de tener esa opinión. Pero eso no cambia la realidad. Tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios. Y eso es importante. Y esto atañe a la iglesia, a usted y a mí. Porque hasta cierta medida ese pensamiento entra a la mente de todos nosotros, ¿verdad? Alguna vez en nuestra vida hemos pensado así, de esa manera. Dios no puede castigar al hombre. Le voy a decir algo, esa es una mentira de Satanás para justificarnos. Yo peco, pero no hay consecuencias, así que no nos preocupemos. Yo peco y todo está bien. Vuelvo a repetir, esa es una mentira de Satanás, eso no es lo que dice la Biblia. Veamos aquí comienza la historia del hombre. Y vea que aquí Dios está introduciendo al hombre al huerto del Edén. Le dice, he plantado un huerto para usted. He creado esto para usted. Vea que aquí el hombre no ha entrado. Dios le dice de antemano, esto es para usted, pero dice en el 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Le pone una advertencia. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces Dios, antes de introducirlo, le dice, mire, esta es la advertencia y esta es la consecuencia. Y le dice, ciertamente morirás. Antes de esto no había sido introducida la muerte. Así que Dios le advierte al hombre, si usted hace esto, va a morir. Y vemos ahí en el capítulo 3, versículos del 9 en adelante. Aquí el hombre había comido del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y Dios le dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El pecado produce miedo. Y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El pecado hace que nos escondamos de Dios, que no queramos enfrentarlo. Versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho?
Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, Dios, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vea que aquí le está dando sentencia: vas a morir. Y llamó Adán al nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Mire la sentencia, la consecuencia, versículo 23 dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Vea que Dios le dijo: el día que comas de este pan te morís. Él le dio una advertencia y le dijo la consecuencia, y Dios lo hizo. Vea que Dios no dijo: no, pobrecito Adán, pobrecita Eva, no se preocupe, yo sé que fue un error. Dice ahí la palabra: los sacó, los echó. Y antes de eso dice: vas a regresar a la tierra, vas a morir. Eso fue lo que Dios le había dicho, y eso fue lo que pasó. Hermano, hermana, esto no es como nosotros pensamos, no es como nosotros creemos. Dios ha dado una sentencia, ha dado una advertencia, y eso ya está en usted, en mí, en todo hombre y toda mujer, el obedecer, el temer a Dios o no temerlo. Aquí no se trata de cómo yo pienso, cómo usted piensa, es lo que la palabra de Dios dice, y Dios ha dejado un récord para que todos nosotros sepamos de que lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. Amén. Que no pensemos de que todo está bien. Yo voy a hacer esto y esto y esto, y el Señor me va a perdonar. No nos preocupemos. Eso no funciona así. Allá en Romanos 5, versículos del 12 al 21, explica la consecuencia de esto. La muerte que Dios le dijo a Adán consiste en dos partes: es una muerte física y es una separación espiritual, una destitución de la comunión con Dios. Entonces el hombre muere físicamente y el hombre es destituido de la comunión con Dios. No, yo soy hijo de Dios. Eso no funciona así. Los hombres no son hijos de Dios, no nacen siendo hijos de Dios. Los hombres son constituidos hijos de Dios después de tomar una decisión en su vida. Romanos 5, versículos del 12 al 21 dice: por tanto, como el pecado, hablando de lo que pasó ahí en el huerto del Edén, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado, la muerte. Entonces Dios le dijo: vas a morir, y ahí entró la muerte. Vea que la muerte no existía. La muerte fue dada a consecuencia del pecado. Así la muerte pasó a todos los hombres.
por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, de Jesucristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente, oigan, porque ciertamente, ¿qué dice? El juicio, esto es algo que los mormones, los testigos de Jehová y de hecho todas las religiones quieren evadir. El ateísmo, es esto lo que quiere evadir. Los hombres que se apartan de Dios, es esto lo que quieren evadir. Dice, y con el don, perdón, porque ciertamente el juicio, vea que hay un juicio. Hay un juicio, hay una consecuencia para la vida de los hombres. Esto es lo que Satanás quiere meter en la mente de las personas. No se preocupe, todo está bien. No se preocupe, lo que usted haga no tiene consecuencias. Todo está bien. Dice ahí, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. La palabra nos dice claramente que Dios condena al hombre. No hay en la Biblia respaldo para decir de que todo está bien. La Biblia nos dice que hay una condenación para los hombres. Esa es la posición de todos los hombres delante de Dios. Obviamente, de ahí entra Jesucristo, ¿verdad? Pero esa es la posición de todos los hombres delante de Dios. Hay una condenación para todos los hombres. Así es como el hombre está delante de Dios. Esa es la consecuencia del pecado. Entonces dice, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don, hablando de Jesucristo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Vamos a hablar más adelante de eso. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, vea que la muerte reina en todos los hombres. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia o justificación. Así que como por la transgresión de uno vino, ¿qué vino? La condenación, ¿a quiénes? A todos los hombres. Hermano, hermana, esto es una situación grave para todos los hombres. Estamos condenados, el hombre está condenado al infierno. Hay una consecuencia para el pecado, eso no lo estoy diciendo yo, no se trata de la doctrina de esta iglesia, lo dice la palabra de Dios. Hay una condenación para todos los hombres. Hermano, cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, no pensemos que le estamos haciendo un favor a Dios. Voy a la iglesia a hacer el favor a Dios. Ya fui. Nosotros estamos aquí reunidos es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Hermano, nosotros estamos condenados. Estamos condenados. La sentencia para el hombre está dada. El hombre está condenado. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más, 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres, la invitación a todos los hombres, la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como
el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna. ¿Cómo? Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahí está la solución para el problema de la humanidad, mediante Jesucristo, Señor nuestro. No es para todos, es mediante Jesucristo. Amén. La maldad del hombre lo pone en batalla contra Dios. Hermano, la gente, y de hecho nosotros nos encontrábamos en esa situación, pensando que nosotros estamos bien delante de Dios. Vean lo que dice ahí, Romanos 5:10. Gracias, hermano. Gracias. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados ¿con quién? Con Dios. Entonces nos está diciendo la palabra ahí de que antes de venir a Cristo Jesús, que éramos enemigos. Hermano, el hombre, el impío, la persona que rechaza el llamado de Dios, la persona que rechaza la justificación, la misericordia de Dios, se ha constituido enemigo de Dios. Esa es la realidad. Hermano, los hombres son enemigos de Dios. Se han constituido enemigos de Dios. Hay que hacer una diferencia. No todos los hombres, no todas las mujeres son hijos de Dios. Es hijo de Dios el que ha nacido por la fe en Cristo Jesús. Ese es hijo de Dios, esa es hija de Dios. Lo dice ya Juan 1:12. Esa es la manera como un hombre, una mujer se constituye hijo de Dios, hija de Dios. Nuestros hijos que nacen aquí en la iglesia, por muy bonitos que los queramos pintar, ellos no son hijos de Dios. El día que ellos decidan vivir para el Señor, entregar su corazón al Señor, ellos se constituyen hijos de Dios. Ese es el trabajo suyo y mío, ¿verdad? Y un día la decisión de ellos. Pero el hecho es de que el hombre está constituido enemigo de Dios. Hermano, aquí estamos luchando por nuestra alma. En Génesis 6, versículos del 5 al 7. Aquí está hablando acerca de la maldad del mundo y cómo Dios la ve. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, lo que estamos viviendo hoy en día. Y que todo designio, todos los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré, cortaré, destruiré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Aquí la palabra de Dios nos enseña, nos da a conocer la posición del hombre delante de Dios. Ese es como Dios juzga al hombre. Si lee ahí un versículo después, habla acerca de la gracia que encontró Noé en el Señor. Pero Noé fue salvo ahí por la gracia del Señor. Entonces Dios dice, el hombre está mal. El hombre está mal. Vea que aquí no se trata de cómo nosotros pensamos, hermano, hermana. Nosotros vemos bonitos a todos los hombres, a las mujeres, especialmente a nuestros hijos, a nuestros familiares. Pero el hecho es que si no se arrepiente, si no nos arrepentimos y venimos a Cristo Jesús, estamos mal delante de Dios. En Números 14, del 20 al 24.
Aquí Dios había separado a Israel, ellos eran su pueblo. Y dice, 14 del 20 al 24. Entonces Jehová dijo, yo le he perdonado conforme a tu dicho, después de que Moisés había orado por ellos. Más tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Ya que Dios no dijo, no, la verdad es que sí, pobrecitos. No dice, no, ninguno, nadie verá la tierra prometida, nadie entrará a la tierra prometida, ni siquiera la verá. Más, dice ahí en versículo 24, pero a mi siervo Caleb, solo 2 creyeron, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Hermano, Dios juzga al hombre. Dios juzga a todos los hombres. Hay veces cuando la persona peca, cuando nosotros pecamos, pensamos, no, Dios me va a perdonar y todo va a estar bien. No, yo lo voy a hacer y ya voy a ver cómo me salgo después. Dice ahí la palabra de que dijo, no van a entrar. Vea que está hablando de su pueblo. No está hablando de los enemigos. Está hablando de su pueblo. No, ninguno va a entrar. Hermano, el hombre está mal delante de Dios. Aunque le queramos pintar como lo queramos pintar, está mal. Esa es la posición del hombre delante de Dios. Miren en Primera de Samuel 15. No, Dios no puede permitir eso. Primera de Samuel 15, del 1 al 3. Dios es Dios de amor y no va a permitir que ninguno muera. Primera de Samuel 15, del 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. No a las palabras de Samuel, a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Dios. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños. Y mire, y aún a los de pecho. Vacas, ovejas, camellos y asnos. Esa es la palabra de Dios para Israel. Está diciendo, Dios ha mandado juicio sobre Amalek y hay que destruirlo por completo. Pero Dios es un Dios de amor y todo lo va a perdonar. Eso no es así, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice de que Dios emite juicio. Dios emite juicio contra el impío, contra el mundo y contra su pueblo que se aparta de él. Y hay que tener esto muy en cuenta, hermano, todos nosotros, la iglesia del Señor. Porque un día nos podemos encontrar en esos zapatos, ¿verdad? Hay que saber de que Dios, con Dios hay que tener cuidado. Y se mata a todos. A todos. En Jeremías 9, del 12 al 16.
Jeremías 9, del 12 al 16 dice: ¿quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido, ha sido desolada como desierto, asolada como desierto hasta no haber quien pase? Dijo Jehová. Esta es la condenación para su pueblo, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel, y los esparciré entre las naciones, entre naciones que ni ellos ni sus padres conocieron, y enviaré espada en pos de ellos hasta que los acabe. Vea que esta es la sentencia contra Israel, sentencia que hoy la vemos, como Israel ha sido esparcida por todos los rincones de la tierra. Hoy día se está cumpliendo, hoy día, en estos días, ante nuestros ojos, está cumpliendo otra promesa, que Dios recogería a Israel. Pero esta fue la sentencia que dictó contra ellos desde el año 582 antes de Cristo, 586 antes de Cristo. Israel fue esparcido por toda la tierra. Dios les dio sentencia: miren, el día que ustedes se aparten de mí, el día que se aparten de mí, ese día los voy a destruir. Dios se los dijo y Dios se los cumplió. Ese es el Dios al que servimos. Un Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero es un Dios de justicia. Es un Dios de justicia. Dios se lo advirtió a ellos, les dijo: miren, ustedes se apartan de mí y buscan otros dioses, y se van a ser destruidos. Dios es un Dios celoso. Dios no permite que su pueblo lo comparta. Salmo 7, versículos del 11 al 13. No puede ser. Salmo 7, del 11 al 13. ¿Lo tenemos? Dice: Dios es juez justo. Y mire, esto hay algo que tenemos que memorizarnos, este versículo. Dios está airado, enojado, en guerra contra el impío. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Dios está enojado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Hermano, Dios busca la salvación de todos los hombres, pero hay un hecho: que Dios está enojado. Dios está enojado contra el perverso, contra el que rechaza su misericordia, contra la persona que no anda caminando con su bendición. Dios está enojado contra esa persona. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Dios está enojado. Comienza este versículo diciendo: Dios es juez justo. Desde el momento en que la palabra dice que Dios es juez, porque está hablando de un juicio. Cuando hay un juez es porque hay un juicio. Y la persona va a salir o libre o culpable. Dios es juez. Y después dice justo. Dios juzga con justicia. Vuelvo a repetir, hermano, hermana, acuérdense de esto. Estas religiones hablan que no existe el infierno, que no existe el castigo de Dios. Esa es mentira de Satanás. Es una mentira de Satanás diseñada para la perdición de los hombres.
Usted y yo podemos hacer lo que queramos porque todo está bien. Dios no va a juzgar. Eso es una mentira de Satanás. Lamentablemente, la persona que quiera seguir en esto va a tener que experimentar el juicio de Dios. Que no seamos nosotros, hermano, hermana. Hebreos 10. Versículos del 26 al 31. Dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, aquí está hablando a los que son salvos, a la iglesia del Señor, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Está diciendo, ese fuego está preparado para el diablo y sus ángeles que se rebelaron contra Dios. Pero esa es la expectación de juicio para los que se apartan de Dios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuando la persona en la ley de Moisés era juzgada y esa persona era una persona rebelde contra sus padres, contra su madre, hería al padre, a la madre, tenía que salir el pueblo a apedrearlo. Esa era la ley que Dios le dio al pueblo. Si hay un hijo aquí que se porta mal, que es una constante amenaza contra el padre y contra la madre, que ya le han dicho varias veces, el padre y la madre lo tienen que sacar ahí, tienen que apedrearlo todo el pueblo. Esa era la ley de Dios. El homosexual, sáquenlo y apedréenlo. Ese es como Dios ve al homosexual. Hermano, hermana, en la iglesia del Señor hay un pensamiento del diablo que está entrando, que el amor de Dios los va a alcanzar. El amor de Dios lo soporta todo. Hermano, el Antiguo Testamento es una sombra, lo digo varias veces, del Nuevo Testamento. El hecho de que ahora no los apedreemos no quiere decir que Dios está contento. Dios le dice, te voy a juzgar después. Te voy a juzgar después. No pensemos de que el homosexual está bien. El homosexual no está bien. De hecho, todos los hombres están mal. Cuando una persona era encontrada haciendo un hecho homosexual, le decía, sáquenlo ahí en medio y apedréenlo todos. El secuestrador, sáquenlo y apedréenlo todos. Había que matarlo. Dice ahí, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Esa era la ley que Dios le había puesto al pueblo. Esa es la justicia de Dios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Nos está hablando del salvo que se aparta. Pues conocemos al que dijo, oiga, ese es Dios, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y oiga, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Está diciendo, no pensemos de que todo va a estar bien. No va a estar bien, todo lo contrario, va a estar bien mal. Dios va a juzgar. Dios tiene un castigo, hay consecuencia. Para la persona que se aparta de Dios, para la persona que desatiende a Dios, la ley de Dios, el llamado de Dios, la misericordia de Dios. Hermano, no permitamos que ese pensamiento entre en nuestra vida diciendo, no, Dios no va a hacer nada. Dios ama a todo el mundo. Dios ama a todo el mundo y por eso mandó a Cristo Jesús para que muriera en la cruz. Que quiera ser salvo tiene que venir a Cristo Jesús. A ver, entonces esta es la posición del hombre delante de Dios. Esta es la posición de todo hombre, de toda mujer delante de Dios. Ahí no hay que yo creo en esto, yo creo en lo otro. Esa es la posición de todos los hombres delante de Dios. La justicia de Dios. Salmo 94.
del 1 al 2. Dice: Jehová, Dios de las venganzas, Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Hermano, hermana, Dios, el amor de Dios es infinito, la misericordia de Dios es infinita. Y la justicia de Dios es infinita. La justicia de Dios tiene que ser saciada. Dios tiene que justificar a cada persona. Dios emite un juicio sobre cada persona y esa persona tiene que ser justificada para ser salva. Eso es lo que todo el mundo quiere evitar. No, yo no quiero venir a juicio con Dios, por eso yo no creo. Porque no quiere darle cuentas a Dios. Pero el hecho es que dice ahí: Jehová, Dios de las venganzas. Él es el Dios de las venganzas. Dice, la palabra dice: dejad a Dios, que Él dice: mía es la venganza. Él es Dios de la venganza. Dice: oh juez de la tierra. Hermano, el nombre de Dios es juez. Él va a juzgar a todos los hombres. Él va a juzgar a los hombres, al mundo, va a juzgar a su pueblo. En el capítulo 50, Salmo 50, del 1 al 6, dice: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra. Vea que Dios llama a juicio a toda la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Y mire ahí mismo en el versículo 16 al 21, en ese mismo capítulo, del 16 al 21 dice: pero al malo, ve que ahí hizo una diferencia entre sus santos y el malo. No todos los hombres son hijos de Dios. Dios hace una diferencia entre hombre y hombre, mujer y mujer. Están los que son justificados por Dios y los que no han sido justificados por Dios. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Y mira el versículo 21, oiga, estas cosas hiciste y yo he callado. Eso es lo que estamos hablando de los homosexuales y de hecho de todo hombre y de toda mujer. Dios ha callado, porque es el día en que va a hacer juicio. Esa es parte del nuevo pacto en Cristo Jesús. A nosotros no se nos está permitido condenar a nadie, apedrear a nadie.
el homosexual o todas estas personas, esa persona es culpable delante de Dios, no porque nosotros digamos, sino que porque la palabra de Dios dice de que el que se echa con varón, con mujer, siendo de su mismo sexo, está mal delante de Dios y va a recibir su condenación. Pero Dios ha callado. Y mire aquí, pensabas que de cierto sería yo como tú. Y eso me hacía recordar las palabras de esta señora que decía, mire, póngase usted en el lugar de Dios. Hermano, esto no funciona así. Esto no funciona así. Dice aquí, pensabas que de cierto sería yo como tú. La justicia de Dios, usted y yo no la podemos, no llegamos ni a los carcañales. Dios es justo. Dios salva, la misericordia de Dios es infinita, la justicia de Dios condena al hombre y a la mujer. Dios no es como nosotros. Dios no tiene nuestros pensamientos. Dios no... Hermano, la persona echa al suelo la palabra de Dios y piensa que todo está bien. Todo está bien. Y piensa de que porque ella piensa así, Dios piensa así. Ah, yo perdonaría a mi hijo, a mi hija, entonces yo estoy bien, porque yo soy bueno. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Dice, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. En eso consiste la justicia de Dios, el juicio de Dios. El juicio de Dios es para demostrar su justicia. Dios va a decirle al impío, por esta razón te condeno. Y le va a demostrar por qué lo está condenando, porque tiene que saciar su justicia. Entended ahora esto, los que olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Entonces Dios tiene justicia. La justicia de Dios lleva al juicio. La justicia de Dios lleva al juicio. Romanos 12, 19. Este era el versículo que mencionaba antes. Romanos 12, 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dejad lugar a la ira de Dios. Hay un hecho, es que Dios tiene una ira. Dios tiene una ira, y ese en el Antiguo Testamento se llama el día del Señor, el día de la ira. Sofonías 1 habla de esto. Sofonías 1, cuarto libro antes de Mateo. Dice la palabra, versículos del 2 al 6, dice, aquí está hablando Dios, dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré, destruiré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Entonces está diciendo, este es el día de Jehová, el día de la ira de Jehová. Aquí está hablando acerca de la gran tribulación que viene a la tierra. Dice cómo va a destruir a los hombres de sobre la faz de la tierra. Entonces la justicia de Dios. Ahora vamos a ver la misericordia de Dios. Ahí mismo en Sofonías 2:3. Entonces la posición del hombre delante de Dios, el pecado lleva a esa posición al hombre, a todos los hombres,
La justicia de Dios tiene que ser saciada. La misericordia. Sofonías 2, versículo 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Hay un día en que Dios va a juzgar. ¿Y cuál es la recomendación de Dios? Tenemos que venir a Él. Tenemos que venir a Él. Estamos mal delante de Dios, estamos condenados delante de Dios. Dios va a destruir, va a juzgar. ¿Y qué tenemos que hacer? Buscarlo a Él. Eso es lo que todo hombre tiene que hacer, buscar a Dios. Buscar la salvación de Dios. Buscar la salvación de Dios. Vamos a terminar en Tito 3. Tito 3, versículos del 5 al 7. Entonces hay un hecho, y es de que Dios va a juzgar la posición del hombre, de la mujer. Es de condenación. Está condenado delante de Dios. Está condenado delante de Dios. La justicia de Dios lleva a un juicio. Entonces el versículo 5 dice: nos salvó no por obras de justicia. Entonces aquí entra lo que hablábamos antes. El hombre está condenado y dice: no, yo soy bueno, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Mire mi hijo, qué bueno ese muchacho, mi hija, lo máximo. Y el hombre comienza a maquinar en su cabeza cómo se va a salvar, por qué Dios no lo va a condenar. Y empieza a justificarse, empieza a decir 1001 excusas. Todos los demás están peor que yo. Yo he hecho esto, he hecho lo otro. Y dice aquí: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Esa es la posición del hombre. El hombre dice: no, la verdad es que yo me voy a justificar yo voy a hacer esto y voy a salir bien, Dios me va a ir bien. Dice que nosotros hubiéramos hecho, dice, sino por su misericordia. El hombre es salvo por la misericordia de Dios, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. ¿Cómo? Por Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Para qué? Justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hermanos, todos los hombres están condenados. Están condenados. Estamos condenados. Ese es el mensaje bíblico. Ese es el mensaje de Dios. Todo hombre, toda mujer está condenado. Tiene que venir a Dios para buscar salvación. Ese es el mensaje bíblico. Hermano, tenemos que llegar a esa realidad, poner los pies en la tierra. Usted y yo vamos a ir al infierno. El hombre, la mujer va a ir al infierno, a menos que venga Cristo Jesús. Ese es el mensaje bíblico. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Dios trae juicio sobre todo hombre, sobre toda mujer, a menos que venga Cristo Jesús. Dice: el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El nombre de Jesucristo es Salvador. Y la razón por qué Él es Salvador es porque estamos condenados. Él nos está salvando. Y después dice en el versículo 7: ¿para qué? Justificado. La justicia de Dios ha sido saciada. Hermano, hay un hecho, y es de que Dios juzga a todos los hombres. Y esa justicia tiene que ser saciada, tiene que ser llenada.
El pago de aquello tiene que ser redimido. ¿Para qué? Justificados. En Cristo Jesús hemos sido justificados por su gracia. Viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ese es el mensaje bíblico. El hombre está condenado, solamente Cristo Jesús puede salvar al hombre. Vamos a terminar en Romanos 5. Lo mismo que leíamos acerca de Adán, ahora vamos a leer acerca de Cristo Jesús. Romanos 12 en adelante, 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nuestra situación, ¿verdad? Pues antes de la ley había pecado en el mundo, antes de que se estableciera la ley de Moisés. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, la muerte reinó aunque no había ley. La persona sabía que estaba haciendo mal, pero no había nada escrito que dijera, no haga esto. Entonces la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de los que había de venir. O sea, por muy pequeño el pecado que haya sido, él murió, ella murió por lo mismo, está condenada. Pero el don, o sea, la gracia de Cristo Jesús, la salvación, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don, la salvación, vino a causa de muchas transgresiones. ¿Para qué? Para justificación, saciar la justicia de Dios. Cuando la palabra habla de justicia, está hablando acerca de justificación. Todo hombre tiene que ser justificado delante de Dios. Si esa persona no ha sido justificada delante de Dios, está condenada. Está condenada. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia o de la justificación. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia o justificación de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos, ¿cómo? Justos. Usted y yo somos justos o justificados. Justificados. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermano, hermana, hay una realidad, hay un infierno, hay una condenación para todos los hombres. Todos los hombres. Que nunca se nos olvide, hermano, hermana. Venimos aquí no porque somos buenos. Venimos aquí no porque le estamos haciendo un favor a Dios o a los hermanos. Venimos aquí para venir a encontrarnos con Dios. Para venir a decirle, Señor, gracias que me justificaste, me perdonaste, me salvaste. Gracias, Señor. Hermano, hermana, que Dios nos libre de caer en sus manos. Que Dios nos guarde de caer en esa condenación. No seamos como esa señora que va a esperar hasta estar delante de Dios para decirle, quiero otra vez, otra oportunidad. No hay una segunda oportunidad. El día que la muerte llega a nosotros, o Cristo Jesús viene, se acabó. Se acabó. La palabra de Dios nos lo está diciendo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas. Pongámonos de pie.